A ver, ¿alguna vez han sentido que ser gerente es como, no sé, querer dirigir una orquesta en pleno huracán? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo para entender esa lógica oculta que usan los mejores líderes para, de alguna manera, encontrar armonía en medio de todo ese caos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hacen? Porque no se trata nada más de estar ocupadísimos todo el día, sino de tomar decisiones que de verdad sean claras, inteligentes, justo cuando todo parece un enredo. Y es que ahí empieza todo. Para cualquier líder, el primer paso es aprender a encontrarle el sentido a ese caos. Ok, para desmenuzar esto vamos a seguir 5 pasos. Primero, el dilema del gerente, el problema base. Luego, 2 herramientas clave, la lógica para ordenar las ideas y los conjuntos para organizar a los equipos. Después, vamos a ver por qué nuestro cerebro ya está como que cableado para esto. Y al final, lo más importante, cómo llevar todo esto a la práctica. Muy bien, punto número 1, el dilema del gerente. Esto es algo que seguro muchos conocen. Es esa sensación de estar bombardeado, un torrente de información, de correos, de juntas, prioridades que chocan entre sí y encima la presión de que tienes que hacer algo ya. El verdadero reto aquí no es nada más aguantar la tormenta de datos, sino transformar todo ese ruido en un plan de acción que tenga sentido, que sea efectivo. La pregunta es, ¿cómo se da ese brinco? Bueno, pues para empezar a controlar ese caos necesitamos un marco, una estructura. Y aquí entra nuestra primera gran herramienta, la lógica. Pero ojo, es súper importante aclarar algo. No estamos hablando de fórmulas matemáticas súper complicadas o de rollos filosóficos. No, pensemos en la lógica más bien como si fuera el sistema operativo de nuestro cerebro, una forma de organizar las ideas para ponerle claridad al desorden. Y ya aplicado a la administración, piensen en esto. La lógica es como tener una vista de dron. Te permite elevarte y ver todo el panorama, todo el proceso desde arriba. Así puedes empezar a ver cómo una cosita que haces aquí va a tener un efecto por allá. Es básicamente el método para ordenar el pensamiento y cachar las consecuencias antes, mucho antes de tomar la decisión. Y esto que ven en pantalla es, para mí, el punto clave de todo. No se trata de que en medio de una junta te pongas a sacar fórmulas lógicas. Para nada. Lo que importa de verdad es el orden mental que te da. Es esa disciplina interna que te permite tomar decisiones importantes, de alto nivel, sobre todo cuando todo alrededor es un caos. Ok, ya tenemos cómo ordenar las ideas. ¿Qué sigue? Pues ordenar los recursos. Y, a ver, seamos honestos. El recurso más valioso casi siempre es la gente. Y esto nos lleva directo a la segunda herramienta, los conjuntos. Se trata de empezar a ver a los equipos justo como eso, como conjuntos. Es un método súper potente para estructurar. La teoría de conjuntos suena muy rimbombante, pero la idea de fondo es súper simple y ahí está su poder, agrupar elementos que comparten algo. Es lo que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, en una biblioteca. Los libros de ciencia ficción van juntos, los de historia en otro lado. Bueno, pues en los negocios, este mismo principio de agrupar eficientemente tiene unas aplicaciones súper prácticas. Un ejemplo clarísimo es el proceso de contratación. Piénsenlo así. Primero, defines el conjunto de lo que necesitas, los requisitos del puesto. Luego, evalúas a toda la gente que aplica para crear un subconjunto, o sea, los candidatos que sí cumplen. Y al final, de ese grupito, armas los equipos agrupando a las personas por habilidades similares. Es una forma súper lógica de construir equipos que funcionen bien desde el principio. A ver, hasta ahora hemos visto la lógica, los conjuntos, herramientas para gestionar mejor. Pero aquí surge una pregunta que a mí me parece fascinante. ¿Por qué funciona todo esto tan bien? O sea, ¿por qué estos conceptos que suenan tan abstractos encajan tan bien en el mundo real, con problemas reales? Bueno, pues parece que la respuesta podría estar en cómo está cableado nuestro cerebro. Y es que hay investigaciones en psicología del pensamiento que sugieren algo que suena casi radical. La lógica podría no ser algo que aprendemos de cero, sino algo que ya traemos de fábrica, algo innato. A ver, vamos a explorar un poquito más esta idea. Pero aquí nos topamos con una contradicción, ¿no? Por un lado, está esta hipótesis que dice que somos lógicos por naturaleza. Pero, por otro lado, pues la realidad. Todos los días cometemos errores de razonamiento. Entonces, parece que la clave para resolver esta paradoja está en cómo se nos presenta un problema. Lo que sugiere la investigación es que todos tenemos una especie de competencia deductiva ya instalada. Así que el trabajo de un buen gerente, viéndolo de esta forma, no es tanto enseñarle a la gente a hacer lógica. Más bien, se trata de crear el ambiente correcto y de plantear los problemas de tal manera que se active esa capacidad que la gente ya tiene. Bueno, ya hablamos de teoría, de lógica, hasta de cómo funciona la mente. Ahora sí, vamos a aterrizar todo esto.
Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo estos conceptos, que suenan medio abstractos, se usan para resolver un problema real, para convertir un montón de datos que parecen un revoltijo en respuestas súper claras. Ok, aquí tenemos un problema de lógica súper clásico. A primera vista, pues es una tabla con números, ¿no? Pero si nos ponemos los lentes de la teoría de conjuntos, cada una de estas filas es un conjunto o la intersección de varios. Es una manera de organizar información que de otra forma sería un verdadero relajo. Y entonces, al aplicar las reglas de los conjuntos, o sea, sumar los grupos pero luego restar donde se empalman para no contar doble, ¡pum!, podemos responder a estas preguntas con una precisión increíble. Y si lo piensan, esto es justo lo que hace un gerente todos los días cuando asigna recursos o define quién hace qué. Se trata de entender perfectamente quién está en qué y, sobre todo, dónde se cruzan esas responsabilidades. Entonces, al final, la gran lección es esta. Ser un buen gerente no es un arte misterioso e inalcanzable. En gran parte es aplicar un pensamiento claro y bien estructurado. La lógica es la que nos marca el camino, y la teoría de conjuntos nos ayuda a ordenar todas las piezas. Cuando usamos estas herramientas, de repente el caos empieza a tener sentido. Y la verdadera pregunta, la que nos deja pensando, es la que está en pantalla. ¿Qué problema de nuestro día a día, de nuestro trabajo, podríamos resolver si empezáramos a pensar así, en conjuntos?